señores, distinguidos investigadores de la historia, que de ese afán de poder hacer aportes a la celebración del bicentenario, hoy tenemos, yo diría, la suerte, la presencia de un gran académico como es el doctor Saúl Prada Alcoiza. Él es autor de varios libros. Vamos a referir 155 libros en físico y virtuales publicadas por Amazon. Un extraordinario investigador de la realidad nacional, fue constituyente, integró la Asamblea Constituyente. Docente del doctorado en la Universidad, docente de la Universidad Nacional de Bogotá, docente de la Universidad Gabriel Moreno, docente de la Universidad de San Andrés, y seguramente estoy omitiendo parte de su trayectoria académica. Ahí tenemos sus libros: Potencia de la Vida, Liberación de la Potencia. He estado viendo un poco el índice y veo todo un enfoque, yo diría, epistemológico de lo que es la vida, sus variables. Hoy él nos presenta una obra, o diré más bien una conferencia titulada La historia y su laberinto presente. No creo que haya entre las ciencias sociales un conocimiento más complejo que la historia, de diversas interpretaciones, en fin, el conocer los hechos de la vida institucional, en este caso de Bolivia, de sus grandes conquistas obtenidas, la decadencia de las mismas y finalmente la destrucción. Todavía no tenemos una historia de Bolivia completa. Está en construcción. Lo que conocemos son segmentos de la historia de Bolivia. En fin, en algún momento se hará realidad su conocimiento. Doctor Saúl Prada Alcoiza, que ha tenido la gentileza de venir desde La Paz, Universidad de San Andrés, para ofertarnos una visión, yo diría, de la historia. Doctor, la Comisión de Historia le invita a ocupar la tribuna. Muy buenas noches. Voy a bajar los libros para que podamos verlo. Un agradecimiento muy especial al doctor Augusto Tisbeño por esta invitación. Es un honor
un agradecimiento a Ilse Prado, que ha intercedido para que venga. Un agradecimiento a ustedes que forman parte de la comisión y de esta trayectoria tan importante de reflexiones en el bicentenario. Un agradecimiento a todos los amigos que conozco y que están aquí, a quienes quiero mucho y con quienes hemos hecho el agasajo al afecto y al amor, a la amistad. Muchas gracias porque dan fuerza. Gracias a José Luis Saavedra, que está aquí presente, que es un compañero de lucha. Y gracias a todos ustedes por estar presente. Espero estar a la altura de sus expectativas. La responsabilidad que me ha dado don Augusto es hacer una reflexión sobre historia, pero sobre todo a partir de un título que él ha escogido, entre varios que le había mandado, sobre todo vinculados a ensayos. Y el título que ha escogido don Augusto es La historia perdida en su laberinto. Entonces, eso me obliga un poco a hacer una especie de comentario anecdótico de qué se trata. En principio, ese libro, ese ensayo, es un comentario a El retorno de los bárbaros de Guillermo Mariaca. Es un texto que responde a una invitación también para comentar el libro. Y obviamente él trata de hacer un análisis de lo que ocurre en las últimas décadas, podemos decir, las 2 décadas, ¿no?, de las gestiones de gobierno del MAS, pero sobre todo teniendo una visión literaria y una visión histórica y quizás también una visión teórica, filosófica, en el sentido de que lo que buscaba era responder a interrogantes fuertes de qué es lo que había pasado y jugando con la metáfora de los bárbaros. Ustedes saben que el tema de los bárbaros es un tema que venimos arrastrando desde el etnocentrismo. Se hace famoso con los griegos y los romanos, que llamaban a sus entornos bárbaros, porque no hablaban el idioma, o el griego o el latín. Pero quienes recogen la idea de los bárbaros es Deleuze, Foucault. ¿Por qué recogen? A partir de Cioran empiezan a recoger ese tema porque es una especie de fantasma, es una especie de elucubración desde el miedo a un fantasma, a los bárbaros. Entonces hay un poema que es muy lindo, que uno de los autores que hace el análisis comenta cómo esperaban a los bárbaros, los romanos. Se alistan con sus mejores ropas, con sus mejores collares, después de haberse bañado, y los esperan porque iban a llegar y cortarles la cabeza. Fíjense todo el juego que hay. Entonces yo lo que hago es responderle a Guillermo Mariaca preguntándome quiénes son los bárbaros. Él lo dice claramente en el libro, los indios, dice. No tiene una mirada despectiva, tiene una mirada que trata de auscultar y jugar a partir de la literatura y de la historia una especie de reflexión. Pero el tema es polémico, porque ¿quién dice bárbaro? Otro bárbaro. Porque el otro es el bárbaro para el otro, que es llamado bárbaro, porque no habla su lengua. Ese es un tema. Y el otro tema, el de los indios, se basa en un equívoco grande, porque cuando llegaron los españoles creyeron que llegaban a la India y llamaron a los habitantes indios, que es muy distinto a hablar de indígena. El indígena en latín es originario en griego, así de simple.
no tiene la misma connotación, que después obviamente se va a transformar por el uso que hace el lenguaje colonial, sobre todo en la colonia y en la administración colonial. Entonces yo le respondo a Guillermo y le digo, bueno, ¿y quiénes son los indios? ¿De qué estás hablando? ¿No? Es decir, eso se basa en un equívoco. Ellos, los que viven en el continente, se nombran a sí mismos a partir de sus lenguas, y son la gente. Casi todas las lenguas, cuando dicen nosotros, cuando se identifican, dicen nosotros, la gente, los otros. Fíjense, entonces hay un equívoco y otro equívoco, son dos equívocos en el texto de Guillermo Mariani. Entonces ahí empieza la polémica. Y al final, obviamente, trata de interpretar a partir de la literatura lo que es el MAS. Pero lo que hace es una literatura del MAS cuyo referente no es muy literario. Ese es el tema. De ahí viene el tema. Entonces, por eso digo, la historia perdida en su laberinto. Entonces, es como decir Guillermo perdido en su laberinto. Es un texto irónico, pero es el texto que ha escogido don Augusto. ¿Por qué? Porque estábamos jugando con varios títulos. Otro de los títulos era Genealogía del Poder en Bolivia. El tema de don Augusto es tocar el tema constituyente, ¿no? El poder constituyente, y ahí entrábamos de lleno a la diferencia entre el poder constituido y el poder constituyente. Entonces había varios problemas en definir el título para otorgarle una especie de contexto a la exposición. Entonces, la mejor manera de resolver era o ponerle Genealogía del Poder, ¿no?, en Bolivia, o tocar el tema de ese título que juega con varias metáforas, la historia perdida en su laberinto. La otra aclaración importante que necesitamos hacer, sobre todo por la vinculación de don Augusto y muchos de ustedes con la historia, es, bueno, ¿qué es la historia? ¿No? Que es algo que está en discusión. Ustedes saben que la historia tiene que ver con distintas acepciones. Ha estado muy vinculado con el relato del poder. La historia es eso, para los romanos, es la historia de los reyes, de los monarcas, ¿no? Era la historia del poder. Entonces, en ese sentido es un relato. Pero la historia, ¿qué más es? Es el pasado, la historia. Tiene que ver con la memoria social. Pero la historia también tiene que ver con una interpretación, con narración. Es decir, la historia es una interpretación. Obviamente, desde el siglo XIX podemos hablar de una historia en sentido de disciplina, ¿ve? Forma parte de las ciencias humanas y sociales. Y cuando hablamos de historia en ese sentido, estamos hablando de historia en el sentido de una investigación, porque la historia en griego quiere decir investigación también. Fíjense la semántica de todo lo que está aquí adentro. Entonces, obviamente, en ese sentido utiliza Aristóteles como investigación. Entonces, historia también es eso, es una investigación. Y obviamente los historiadores, sobre todo los que están ligados a la historiografía, están hablando de historia en el sentido del trabajo de fuentes primarias, registro y la interpretación, la lectura de los documentos, de los archivos documentales. Entonces, es su manera objetiva para llegar al registro y a partir del registro hacer historia, no a partir solamente de una memoria o de un conjunto de interpretaciones que pueden ser discutibles. Entonces ahí hay una pretensión positiva de que hay historia en el sentido científico, pero hay un gran historiador, un gran teórico y historiador norteamericano, Hayden White, que plantea de lleno el problema y dice: la historia no deja de ser una narración a pesar de que se base en fuentes, porque tiene que interpretar, y para interpretar tiene que acudir a las metáforas y a las metonimias, a los tropos, y por lo tanto construir una trama. La trama es eso, la trama es lo que ya Aristóteles había definido como mito, la
construcción del sentido, el mito del origen. Es decir, la trama es eso, la trama es la que logra articular un principio, ciertas condiciones, una mediación y un desenlace. Entonces construye el sentido. Y a la medida que construye el sentido, estamos precisamente no solamente ante una interpretación, sino ante la arqueología de la interpretación. Entonces estamos de lleno en aquello que llamamos precisamente interpretación desde el punto de vista de la narración. Entonces no escapa a ser parte de la literatura, la historia. Es muy interesante cómo vuelca Heine el tema. Dice, al final lo que hacen los historiadores es también literatura. Dice, ¿por qué? Porque están construyendo una narrativa. Entonces, porque están construyendo una narrativa y están dando un sentido con desenlace, le están dando un sentido a la historia que quizás tenga mucho sentido o no tenga ningún sentido. Porque la historia puede ser un acontecimiento de múltiples azares, de múltiples recorridos muy complejos que no pueden en términos absolutos interpretarse, a no ser que hagan recortes. Entonces se entra la polémica. Entonces, ¿qué es la historia? Entonces hay otra manera de entender que estamos ante la historia perdida en un laberinto desde un principio, porque la historia es la búsqueda en el laberinto de la experiencia social para encontrar la salida, y no la encuentra. Ese sistema no la encuentra. Entonces la discusión está planteada, y obviamente nosotros en Bolivia, como dice la Constitución, los bolivianos y las bolivianas, ¿ves? Y nos conmueve lo que estamos viviendo, porque quisiéramos entender lo que ocurre en este presente. Y la historia tiene que ver mucho con el tiempo. ¿De qué es el tiempo? Ese es el otro tema. ¿Quién aborda el tiempo? San Agustín. San Agustín aborda el tiempo desde el punto de vista de que hay un pasado, un presente y un futuro, y no podemos pensar ese pasado y el presente y el futuro sino a partir de un presente pasado, un presente futuro y un presente presente. Entonces, ¿qué es lo que está planteando? Es decir, la historia de alguna manera siempre es presentista, porque la historia va a ser memoria a partir de un presente. Fíjense lo que está planteando. O sea, la historia se hace a partir de un presente. Y esa búsqueda en la memoria es precisamente la búsqueda del sentido de la historia, y la historia desde esa perspectiva aparece precisamente en esta búsqueda, y en esta búsqueda la construcción de la historia, la construcción de la interpretación en un presente hace complejo el presente, porque el presente entonces ya no es fugaz. El presente está conteniendo al pasado y proyectando un futuro. Es decir, es en el presente donde se resuelve la forma de recuperar el pasado. Entonces siempre inventamos un pasado a partir de un presente. Y siempre tenemos alternativas de proyectarnos en un futuro desde el presente. Entonces el presente aparece como espesor. Es decir, vivimos presentes, pero no son los mismos nunca, porque la composición del presente, la composición entre esa actualización del pasado y proyecciones del futuro cambia la correlación de fuerzas. Entonces, obviamente estamos exigidos a interpretar, a explicarnos qué estamos haciendo en este presente. Es decir, ¿qué estamos haciendo en este presente? Sabemos que estamos en una crisis múltiple, que no solamente es económica, sino es social, cultural, política. Hay una crisis que podemos llamar, que es en los textos dicen, es una crisis que no solamente se trata de la crisis de la forma de gubernamentalidad clientelar, que es la que se ha dado lugar durante 2 décadas, las últimas décadas, sino es una crisis que está dentro de una genealogía de una crisis desde un principio, desde el principio mismo de la República. La República nace en su propia crisis. Entonces tenemos 2 siglos de crisis
2 siglos de genealogía de la crisis que se da en distintos periodos y de distintas maneras. Entonces, no podemos terminar de explicar lo que ha ocurrido en las últimas gestiones solamente encontrando las causas de esa crisis, que tienen que ver quizás con un manejo discrecional, con un manejo inconstitucional, porque nunca han cumplido con la Constitución, con un manejo muy retórico, como un distanciamiento mismo del ejercicio de una política que debería cumplir con las transformaciones institucionales y estructurales. No solamente podríamos explicar, porque quedaríamos cortos, necesitamos explicar lo que ocurre en ese presente, en esas 2 décadas, en las estructuras de larga duración, como dice Brodel. Es decir, las estructuras de larga duración en el sentido de la historia política es la república. Y tenemos que entender qué es esa república de la que hemos hablado. Y por lo tanto es crisis, pues, de la república en pleno sentido. Porque si no hacemos esto, nos vamos a quedar de una manera sesgada con una interpretación más trabajada, menos trabajada, depende de la crisis de estas 2 décadas, y tenemos que explicarnos la crisis de 2 siglos. ¿Por qué? ¿Por qué nos encontramos en esta situación? Nos encontramos en esta situación porque no hemos logrado los objetivos que se habían planteado en 1825. Y quizás antes, en la guerra de guerrillas, quizás antes, con Tupac Amaru y Tupac Katari, quizás antes, ya hablando del continente, con el levantamiento de Nueva Granada, entre indígenas y mestizos, y así vamos. Entonces no hemos resuelto los problemas, ese es el tema. Entonces necesitamos preguntarnos por qué no hemos resuelto de una manera estructural. ¿Qué hay en las estructuras de larga duración que nos impiden realizarnos, resolver el problema? ¿Cuáles son los obstáculos histórico-políticos y culturales que no nos han permitido realizarnos? Entonces ahí entra el tema, ¿no? Es decir, ¿qué hay en la república que no se ha realizado como república o lo que sea? Cuando digo esto, escapo definitivamente a una discusión que es falsa. El Estado plurinacional ya no es república. No es falso, porque república es res pública, la cosa pública. Y toda cosa pública, es decir, donde hay Estado, es pues república. Solo que hay repúblicas de un tipo y de otro tipo. Hay repúblicas liberales, había la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y el Estado plurinacional era otra república. El problema no estaba ahí. El problema es por qué no se realiza la república. Y no se realiza en todo el continente. Ahí está el tema. Es duro asumir esto, incluyendo a Norteamérica. Porque es la forma como se construye Norteamérica es a partir, obviamente, de una constitución, de una guerra anticolonial, de 13 provincias que estaban solamente en el borde atlántico. El centro eran naciones indígenas y el otro lado era la Nueva España. Era Nueva España. Es decir, las 13 provincias estaban en el borde. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Es decir, ¿qué clase de república, república que se expande en una guerra de exterminio contra las naciones indígenas y en una guerra de conquista con lo que después va a ser México? Entonces, ¿qué clase de república es esa? Entonces ahí ya entramos en problemas muy complicados. ¿Se puede hacer una república sobre cementerios indígenas? ¿Se puede hacer una república en términos de expansión constante, desconociendo otros derechos? ¿Se puede construir una república que desconoce la Declaración de los Derechos Humanos de la Revolución Francesa, que retoma la Revolución Haitiana cuando suspende la esclavización y se asumen republicanos y dicen, si por la república y por la libertad no puede haber esclavización? Puede haber una república cuando hay en el sur de Estados Unidos esclavos, una economía esclavista. Entonces, lo que hemos mantenido es retóricas. Todos los criollos han mantenido retóricas desde el norte hasta el sur, de una u otra manera. Entonces, tenemos contradicciones profundas. Entonces, ¿cuáles son las estructuras de larga duración? Una
apreciación que tengo es de que esas estructuras de larga duración, esa república que se construye en este continente, es una república construida sobre la base de la colonialidad, de la colonización, de la conquista. Entonces, ahí está el tema. Tenemos un problema que no hemos resuelto, ni Estados Unidos. Aunque crean que han resuelto, y ahora se ve claramente que no han resuelto, ahora que están al borde de una guerra civil en su país. Entonces, no se ha resuelto. Entonces, necesitamos reflexionar sobre los problemas que no se han resuelto, buscar las causas de su no resolución y tratar de interpretar lo que ha ocurrido. Es decir, tratar, para volver al título, de salir del laberinto. Porque si no salimos del laberinto, no salimos de la encrucijada, y podemos hundirnos en la encrucijada, y podemos ahogarnos, perdernos en una locura, en la locura del propio laberinto. Entonces, estamos como exigidos a reflexionar profundamente quiénes somos, cómo hemos llegado a ser lo que somos en el momento presente. Estamos obligados a irnos, pero irnos y resolver antes problemas que no se han resuelto, porque no podemos dejar a nuestros nietos este mundo. Estamos obligados, hay una responsabilidad. No es solamente un tema académico, no es solamente un tema de reflexión filosófica, no es solamente un tema de crítica, es una responsabilidad ética ante nosotros mismos. Una pregunta profunda que podemos hacernos: ¿qué pasa con la humanidad? ¿Qué pasa con la humanidad? Si la humanidad se ha acostumbrado a aceptar como normalidad las conquistas, los exterminios, los genocidios actuales, ¿qué clase de humanidad es esa? ¿Dónde está la humanidad? La humanidad no nace así. La humanidad, en la humanización, nace en la solidaridad, en la asociación, en las comunidades, en la vinculación, en la relación con sus nichos ecológicos, con sus territorios. Es decir, la humanidad se va haciendo, y cuando renace la humanidad, el renacimiento nace en el arte, en la literatura, en la escultura, en la arquitectura, porque están buscando al humano, porque quieren despertar la potencia humana. Entonces, ¿por qué ese gran esfuerzo artístico, estético, literario, crítico del iluminismo y de las ciencias se ha ido perdiendo? Se ha ido convirtiendo en una categoría de escuela, en una materia. Y cuando salimos, después de leer los libros, vemos lo que vemos en las calles: violencia, la expansión proliferante de la violencia. Entonces, ¿cómo podemos hablar de humanidad? Menos ahora. Entonces, hay un tema profundo. ¿Cómo podemos hablar de humanidad cuando la única manera de resolver las crisis económicas es quitando las inversiones sociales, las inversiones de salud? Es decir, es muy fácil, pues, resolver el problema de la oferta y la demanda. Si tienes 10 hijos, 10 se mueren de hambre y 10 van a vivir mejor. 5 van a vivir mejor, ¿no? De 20 diré, 10 se mueren de hambre y 10 viven mejor. Eso es una forma pragmática de resolver. Es una forma inhumana de resolver. Y estamos aceptando eso como normalidad. Entonces, algo pasa en nosotros. Si hemos acostumbrado a ver violencia, aceptarla como normalidad, algo pasa en nosotros. Estamos vaciados del contenido. Y por lo tanto, eso anuncia no solamente una derrota, la derrota de la humanidad, eso también anuncia la muerte del futuro. Sin humanidad, en pleno sentido de la palabra, en el sentido estético y cultural, en el sentido del encuentro y reencuentro con heroicos, muere el futuro, muere el porvenir. No hay porvenir y no va a haber humanidad. Estamos en un momento crucial en el mundo donde la exigencia de la problemática, que es una problemática que amenaza la sobrevivencia humana, nos exige
a reflexionar profundamente y a reflexionar en términos de una autocrítica profunda. ¿En qué momento nos hemos perdido? ¿En qué momento se ha perdido el sentido, la búsqueda, la capacidad estética, la capacidad de construir el futuro? ¿En qué momento nos hemos vuelto esto objetos, cosas, sujetos del consumo? ¿De qué momento nos hemos perdido nuestra capacidad de ser humanos? Esa pregunta es muy importante porque tiene que ver con nosotros, con nuestra responsabilidad. Y esa respuesta no se encuentra en una deducción teórica, no se encuentra en una deducción o en una estimación científica. Esa pregunta se encuentra en ti. ¿Qué haces tú para que ocurra otra cosa? Porque tú, en la medida que existes y vives, incides en esta realidad porque forma parte de ella. Una mariposa en México hace una tormenta en Tokio. Tú tienes responsabilidades en la respuesta. La respuesta está en ti, en tu acción, en tu activismo, en tu compromiso con la humanidad, en tu compromiso con el futuro y con tus nietos. Entonces el tema es complejo. Entonces el salir del laberinto es eso. Ahora, entrando a temas más concretos, en uno de los textos, El poder sinuoso, haciendo una revisión de la historia política de Bolivia, se encuentran ciertos síntomas. Es decir, tenemos momentos de constitutivos, ¿no? Como diría el Sabalito del Pago. Y obviamente se puede tomar más o menos alrededor de 1925 o antes, o un periodo, no vamos a entrar en discusión, un momento constitutivo. Y el momento constitutivo de Bolivia está ahí, en 1825. Bueno, y obviamente ahí se hace un esfuerzo jurídico-político construir una república desde el discurso jurídico-político, desde la constitución. Pero una constitución tendrá suficiente fuerza para constituirse. Una constitución tiene suficiente fuerza a partir del desarrollo legislativo de constituirse sin sus estructuras institucionales. Entonces ahí hay un tema, es decir, ¿cómo nacemos? Y obviamente las presidencias de Bolívar, de Simón Bolívar y José Antonio de Sucre son importantes, pero son trayectorias casi rotas abruptamente por lo que ocurre adentro, que yo llamaría una especie de conspiración, una conspiración desde las oligarquías regionales contra el proyecto, que era el proyecto de la Patria Grande. Entonces ahí hay un problema, es decir, hay un tema que es turbador desde un principio. El imperio brasilero, que es la nobleza portuguesa que huye de Napoleón, que está en Brasil, invade y entra a la Chiquitanía. Una carta de José Antonio de Sucre al emperador brasilero le dice: voy a mover el ejército si ustedes no se mueven, salen. Y salen. Esa era la fuerza del ejército libertario. Entonces, pero a ese ejército libertario no le paran, lo quieren expulsar, y terminan expulsándolo. Entonces fíjense que hemos nacido en contradicciones muy fuertes. Es decir, hemos hecho preponderar los intereses locales en el sentido más pedestre del término, porque hay un sentido local que es supremo. Lo local es lo más importante que tenemos, porque es la única manera de vivir universal, lo local. Eso decía Milton Santos, un geógrafo afro-brasilero. Entonces, ¿por qué pasa eso? Es decir, ¿por qué nacemos en estas contradicciones y las hemos mantenido a lo largo de 2 siglos? ¿Por qué hemos conspirado contra nosotros mismos? Después de ese periodo que llega más o menos de estabilidad hasta el mariscal
Santa Cruz de Calahumana, ¿no? Empieza el periodo de los caudillos bárbaros, ¿no? Y es el periodo de la inestabilidad. La inestabilidad, es decir, en la época de los motines. Montenegro llama precisamente eso el motín que le llama un vacío político, y que se llama, cuando ocurre eso, estamos precisamente ante periodos de inestabilidad fácticos, expresados de la manera más dramática. Es decir, no duraban los gobiernos, no duraba nada. Entonces todo estaba en manos de la voluntad de los caudillos. Entonces ese periodo es bastante largo, ¿no? Más o menos dura hasta 1880. Es decir, es un periodo donde no podemos responder a la guerra del Pacífico, porque no estamos en condiciones de responder una guerra en un país de caudillos, en un país manejado por caudillos de manera caudillesca, de alta inestabilidad. Tú no puedes responder una guerra, y por eso perdemos la guerra. La causa de la pérdida, de esa derrota, está ahí. Unos caudillos no pueden manejar una sonada militar, ¿no ve? Un cuartelazo, pero no pueden responder una guerra. Entonces hemos perdido precisamente por lo que teníamos, lo que éramos, lo que hemos dejado que pase. Hemos dejado que pase, es mucho tiempo, más o menos desde el 40 hasta el 80, es mucho tiempo que ocurren esas cosas, hasta que de repente un cataclismo como la derrota nos despierta, pero nos despierta en fiesta. Eran los carnavales. Es decir, en parte no es solamente anécdota el haber optado por los carnavales y no ir a la defensa de la Atacama. Es una anécdota, obviamente no es algo verídicamente histórico, pero digamos, como anécdota es muy interesante porque nos ayuda a descubrir nuestras grandes debilidades. Bolivia sale al año de la guerra del Pacífico. Nuestros aliados, que se comprometen en entrar a la guerra de los peruanos, duran 3 años. Los hemos dejado solos. Eso enseñamos en las escuelas. Eso se debería enseñar en las escuelas. Porque es como enseñarles eso de lo que no vamos a volver a hacer. Cuando ocultas eso, es decirles, vamos a volver a hacer, siempre. Y lo hemos vuelto a hacer, siempre. Lo hemos vuelto a hacer en la guerra del Acre, lo hemos vuelto a hacer en la guerra del Chaco. Nunca hemos asumido nuestra responsabilidad y hemos preferido entregar nuestros territorios por ferrocarril. ¿De qué amor a la patria, de qué patriotismo vamos a hablar después si entregas el territorio por unos ferrocarriles? Si entregas a tus hijas por unas monedas. ¿De qué estás hablando? Hay algo profundamente complicado en nuestra historia, en nuestra subjetividad, que necesitamos analizar. ¿Por qué digo esto? Porque no puede explicarse lo que ocurrió en las 2 décadas sin entender lo que ocurrió antes. Porque en la medida que no resuelves estos problemas, los heredas. Y esas herencias son sombras. Son enfermedades que van a reaparecer en tu cuerpo constantemente, con más fuerza. Eso es lo que hemos hecho. Al no hacernos una autocrítica profunda, colectiva, pedagógica, al no nacer de nuestra propia crisis, al no asumir nuestra responsabilidad, hemos preferido el itinerario de las derrotas. Por eso hemos sido derrotados en la guerra del Acre, en la guerra del Chaco. Y no voy a contar aquí, está en mi libro Genealogía de la Guerra, las barbaridades que han hecho nuestros generales en la conducción de la guerra. Es decir, si se leen las partes paraguayas y las partes bolivianas y se hace un análisis objetivo, es asombroso. No todos, hay oficiales que se han comportado como correspondían, pero los han arrinconado. Los habladores, los pacos, los que querían estar presentes, los que hacen el corralito, esos oficiales
son los que han terminado conduciendo la guerra y han acabado con columnas y con 3 ejércitos bolivianos, porque hemos hecho 3 ejércitos. El primero, que el más profesional, o sea, se acaba en la derrota, ¿no? El Boquerón cuesta demasiado, es demasiado exigente con Boquerón, es decir, nos obliga a llevar vituallas, alimentar, romper el cerco, muere mucha gente en eso, porque estaba muy lejos del frente Boquerón, y obviamente ahí muere un ejército, y se arman 2 ejércitos improvisados. Entonces, fíjense lo que está ocurriendo. Entonces, eso no puede explicarse sin haber entendido de que no podemos asumir la responsabilidad de la defensa del país con estructuras podridas. No se puede. No se puede. Es decir, no se puede improvisar responsabilidades como una guerra. No se trata de ser apología de la guerra de ninguna manera. Se trata de entender de que cuando tienes que defenderte, lo tienes que hacer desde tu propio ser, desde lo más profundo del ser, desde lo más profundo de tu memoria, desde tu más profundo vínculo contigo mismo, con tu sociedad, tu país, tu historia y tu territorio. Entonces, yo creo que hay problemas. Y hemos preferido la retórica, de hacer actos patrióticos, cívicos, pero no hemos dicho nada de estas derrotas y de estas pérdidas. Entonces, el periodo de inestabilidad yo creo que va a acarrear sus irradiaciones. Y ese periodo de inestabilidad, de alguna manera, nos saca del asombro y tratamos de resolver el problema. Y ese problema es la guerra, se trata de resolver con la guerra federal, que después de la guerra federal viene un periodo de estabilidad liberal. No es verdaderamente periodo de estabilidad, pero fíjense, es de una guerra que nace, pero una guerra que no termina de resolver el problema. No termina de resolver, es decir, es una guerra que se propone el federalismo, que viene de Ibáñez, que era una visión socialista. El federalismo, por si acaso, es un concepto anarquista, no es liberal, pero digamos, se lo asume liberalmente. Hay países federales en términos liberales y los de Sucre proponen el Estado unitario. Y en plena conflagración, en el marco de la derrota por parte del ejército aymara, de los conservadores, los del norte y los del sur se unen en contra de Sara de Vizca y pactan algo que es espurio: un Estado ya no federal, unitario, pero con el cambio de la sede de gobierno, de Sucre a La Paz. Esa es una solución espuria. ¿Qué es eso? ¿Eso qué es? O sea, ¿qué es? ¿Es federalismo? ¿Es unitarismo? ¿Qué es eso? Se cambia solamente la sede del gobierno y del legislativo. Se queda la sede judicial en Sucre. Entonces es un arreglo, pues, es un arreglo entre amigos, es un arreglo provisional. Pero hemos preferido mantener la provisionalidad de estructuras provisionales para construir un país liberal. Y obviamente nacemos con fracasos, limitaciones profundas, porque si no llevas a cabo lo que te habías propuesto, ¿no? El federalismo, un liberalismo, digamos, que va más allá, que era anticonservador, si no llevas lejos, si no cumples con tu propia voluntad y tus propios objetivos, estás cediendo desde un principio y estás haciendo un teatro político. Entonces, los liberales van a terminar también en convulsiones. Se van a dividir. Hace poco estábamos hablando con don Augusto, los liberales se dividen con los republicanos y obviamente ahí empieza lo que podemos llamar una especie de deterioro mismo del periodo liberal. Y cuando ocurre esto, estamos ante precisamente un fenómeno muy complejo que es de estabilidad, pero conteniendo la inestabilidad que no había resuelto. Es decir, hay una inmanente inestabilidad en una aparente estabilidad. Fíjense la contradicción. Entonces, y vamos entrando a temas muy complicados, porque la historia es una historia que es irónica.
la historia puede jugarte con esa ironía. Hegel decía que la historia es racional y que hay una astucia de la historia y hay una astucia de la razón, pero aquí hay una astucia quizás de la historia en el sentido más paradójico del término, porque obviamente en estas circunstancias vamos a llegar a la guerra del Chaco, y en la guerra del Chaco, que se llama, volvemos a reproducir lo mismo que estoy diciendo, pero en distintos contextos, porque nada se repite, los contextos son distintos, y obviamente la explicación de las realidades no es un mismo paradigma, sino distintas singularidades. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Es decir, ahí hay una mea culpa, sobre todo de Toro, ¿no? Una mea culpa de todo lo que había ocurrido, y obviamente el proyecto, el retorno, va a ser el socialismo militar, la nacionalización de los hidrocarburos. Pero eso es como culpa, es decir, es resolver una culpa, es resolver un problema, pero no resolver la complejidad de todo el problema y de toda la problemática. Hemos entrado, me voy a apresurar aquí, a unos periodos que podemos llamar de estabilidad inestable y de inestabilidad estable. Es realmente complicado lo que va ocurriendo en nuestro proceso. Y todo ese periodo precisamente de socialismo militar, que se extiende hasta Villarroel y Bush, ¿no ve? Es un periodo de estabilidad inestable. Entonces fíjense cómo digamos, la correlación de fuerzas no termina de resolverse y nos lleva a estos desideratum, a estos dramáticos desencuentros con nosotros mismos, y buscamos, pero la historia siempre se va a buscar una salida, siempre se va a buscar la salida, pero el problema es que no la encontramos. Y obviamente todo esto, esta salida, se va a dar lugar a partir de una resistencia muy fuerte de las oligarquías, que se van a oponer al avance de los sindicatos, de los derechos de los trabajadores, a las consignas nacional populares que nacen de la guerra del Chaco. Y a pesar de haber perdido las elecciones del 51, hacen un golpe para evitar entregar el poder al MNR. Entonces, cuando ocurre esto, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es algo realmente que llama la atención. La solución se va a dar por el lado de un levantamiento, de una insurrección. Entonces, fíjense, como que de alguna manera cada vez se busca con más fuerza la salida, con más participación. Hay una profundización, obviamente, de los derechos democráticos. Hay una profundización, una igualación por la búsqueda de la reforma agraria, como dice René Zabaleta Mercado, ¿no? Es decir, hay la construcción ya no constitucional de un Estado-nación, sino una construcción institucional del Estado-nación por la nacionalización que tiene efectos estatales. Es la primera vez que somos Estado en el sentido pleno de la palabra con la Revolución del 52. Entonces, como que de alguna manera aparentemente estamos encontrando la salida, estamos aproximándonos a la salida, pero como no hemos resuelto los problemas que están pendientes, ¿qué ocurre? El MNR entra en contradicciones muy rápidas, boicotea la propia revolución, descapitaliza con 20 millones de dólares de indemnización a los varones del estaño, ¿no? El 56 hacen lo que va a ser mucho más tarde Sánchez de Lozada, es decir, un proyecto neoliberal. Siles Suazo aplica con el plan triangular un proyecto neoliberal. Entonces ya tienen contradicciones profundas y terminan dividiéndose. Es decir, una revolución que es el ejemplo para el continente, inclusive para la revolución cubana, termina en sus propias contradicciones, hundida en sus propias contradicciones, y cuando estábamos cerca de resolver el problema no lo resolvemos, porque no hemos resuelto los anteriores problemas. No se puede eludir los problemas, es decir, no se puede eludir como el psicoanálisis los traumas, tienes que tratarlos. Hay traumas que tenemos en nuestra subjetividad y tenemos que resolver. Y obviamente, ya siendo mucho más rápido, me van a disculpar que me haya extendido, pero quiero llegar a las 2 décadas. Es decir, con todas las contradicciones que reaparecen. El 64 reaparecen las dictaduras militares en pleno contexto de la Guerra Fría. Es como volver a la era de los caudillos, ¿no? A gobiernos altamente ilegítimos de facto.
que tratan de desnacionalizar lo que se había nacionalizado. Ahí comienzan los proyectos de privatización, con un ministro que paradójicamente también se llamaba Lechín, que era ministro precisamente de Barrientos. Entonces fíjense lo que está ocurriendo, como que volvemos, hay avances y retrocesos, y de repente, a partir de una determinada crisis, de una crisis que se da en pleno contexto de la recuperación democrática, que ya no es una recuperación en el sentido revolucionario, como fue la revolución del 52, sino fue una recuperación en el sentido más formal del término, es decir, volver al Estado de Derecho. Cuando se vuelve a eso, volvemos a replantear las condiciones, por lo menos de consenso, buscar consensos, pero los consensos no los logramos si no logramos nuevamente contradicciones profundas, y se hunde muy rápidamente el UDP. Y bueno, emerge de manera muy fuerte el neoliberalismo, entra con paso de parada en plena crisis, ¿no?, de la revolución, de los ideales, de las ideologías, y ese neoliberalismo, que es otro tipo de propuesta, otro tipo de búsqueda de salidas que tampoco las encuentra, termina llevándonos a una crisis social que es la que ha generado lo que viene en la movilización prolongada de 2000 a 2005. Entonces, como de repente, otra vez en términos sociales, en términos de las dinámicas sociales, en términos de la intuición subversiva de la sociedad, estamos otra vez ante la búsqueda de la salida. Y aparentemente la encontramos y se llama a un proceso constituyente, se llama a buscar una solución a través de la descolonización, se busca, digamos, el camino de una alta participación, como lo dice la propia Constitución, y un sistema de gobierno de la democracia participativa, pluralista, directa, comunitaria y representativa. Entonces está en la Constitución eso. Otra vez estamos en el tema jurídico-político, pero la realidad no se mueve en el plano jurídico-político, la realidad también se mueve en los espesores histórico-políticos, y ese gobierno opta por la retórica constitucional, que no la cumple y no ejerce las transformaciones estructurales e institucionales. Es decir, volvemos a las contradicciones, volvemos a encontrar la salida, verla, vislumbrarla al final del túnel como una luz, pero cuando vemos no nos atrevemos a salir del túnel, porque nos hemos enamorado del túnel, nos hemos enamorado de la muerte de la República, y en este caso de la muerte del Estado plurinacional. Fíjense cómo de alguna manera el título que ha escogido don Augusto es muy pertinente, porque precisamente eso queremos decir con la historia perdida en su laberinto. Entonces, lo que yo les dejo después de esta exposición es que hagamos un esfuerzo entre todos, como autocrítica, como una responsabilidad ético-política, a buscar por lo menos la salida, pero buscarla en el sentido de esa revisión histórica de manera exhaustiva y comprometida, a no renunciar al porvenir. Muchas gracias. Felicitamos la brillante conferencia del doctor Prado, que nos conduce a un repensar, nos conduce a un repensar de la historia de Bolivia. El enfoque que ha hecho, indudablemente, comparativo con algunas situaciones, ¿no? Por eso la historia es compleja. Pero la historia hace a los pueblos, conduce a los pueblos. Y cuando sus componentes no dan lugar a un repensar de lo que debe ser, no hacen un análisis de resultados, entonces
entonces la historia queda como un antecedente. La invitación que hace el doctor es muy importante. ¿Importante en qué sentido? Somos actores de la historia. Y al ser actores debemos evaluar lo positivo, encauzar hacia, ¿no?, la felicidad, diríamos, de los bolivianos. El término felicidad es muy amplio, ¿no?, pero significa una conformidad para sí mismo, no la frustración que en parte estamos viviendo, ¿no? Entonces estamos obligados a un repensar, estamos obligados a seguir construyendo instituciones que puedan trascender en la vida, ¿no?, en la vida del ciudadano. Vamos a dar lugar a algunas preguntas, por favor. Las preguntas deben ser sobre el tema. Ahora, el que quiere disertar le vamos a anotar y el próximo martes va a disertar. ¿Alguna pregunta? Perdón. Gracias, doctor. Bueno, primeramente felicitarlo. Realmente estoy anonadada de todo lo que nos ha comentado, este análisis crítico que usted ha realizado de nuestra situación, no solamente boliviana, también latinoamericana. Bueno, yo me gustaría que nos responda cuál sería la república ideal que usted imagina y que nos dé un ejemplo de república ideal en el mundo. Tal vez podríamos emularlo, pero para nuestro país es muy difícil eso, puesto que nuestro país es una suerte de multiculturalidad, una suerte de falta de educación, de falta de integración. Se han intentado en Bolivia diferentes formas de gobernar, diferentes formas de salvar esa república que quisiéramos tener todos, ¿verdad? Pero no se ha podido, ni con las derechas, ni con los centros, tampoco con los golpistas y tampoco con la izquierda última de los 20 años que han pasado. Nuestra gran ilusión era que haya un cambio. Nuestra gran ilusión, yo como masterado en Derechos Humanos, pensé y ayudé a lo máximo para que esto resultara. Pero estoy tan decepcionada y, como usted dice, los valores humanos están abajo. Los valores humanos están al suelo y en especial se ha visto muy claramente en estos 20 años que, teniendo la posibilidad, por los recursos económicos que teníamos, por las situaciones que teníamos en estos 20 años, han hecho el peor gobierno que he podido ver en mis días de 75 años que tengo. Respondo uno por uno, pero para dar oportunidad voy a tratar de ser sintético. Yo tiendo a extenderme mucho. A ver, nuestro problema no solamente es boliviano, ¿no? Parece que es primero continental, ¿no? Y también es mundial, ¿no? No hay, aunque estamos en un contexto muy complicado, que lo veo así. Ustedes conocen la historia de los siglos largos. Entonces, según Arrighi, habríamos pasado del capitalismo genovés, que es el que ha financiado las carabelas, no han sido las joyas de la reina Isabel, a un capitalismo holandés que inventa las acciones. De 2 siglos pasamos a un siglo y medio,
Después pasamos a un capitalismo británico que es de la revolución industrial, ¿no? Y que se llama con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entramos en un capitalismo que es una revolución administrativa fordista, ¿no? Y taylorista con los norteamericanos. Entonces, fíjense, cada capitalismo en realidad tiene ciclos diferentes. Pero ¿por qué estoy apuntando esto? Van a disculpar que me extienda porque hay que responder a la pregunta en el sentido siguiente. Ahora se marca el fin de un ciclo del capitalismo y cómo lo encuentra Rerilly. Cuando predomina el capital financiero y especulativo, y ya no el industrial, es cuando se anuncia el fin de ciclo. Y es lo que está ocurriendo ahora. Entonces, el capitalismo hegemónico, que es el norteamericano, entra en crisis. Pero ¿quién está repuntando? ¿Quién ha desarrollado las fuerzas productivas? China. Están haciendo una revolución tecnológica, científica, cibernética, comunicacional de gran escala. Y ellos saben que probablemente, posiblemente, el próximo capitalismo, nadie sabe qué va a pasar, pueda ser China, por capitalismo hegemónico. Pero los otros no quieren que ocurra eso. Entonces han decidido una guerra. Es la guerra contra China. Todo es lo que está armando en Palestina, en Ucrania, es un preparado para una guerra de gran alcance. Entonces estamos en ese contexto. Entonces en ese contexto los pueblos y las sociedades, ¿qué vamos a hacer? Es decir, todo el mundo sabe que una guerra de esas características es la última guerra. Los pueblos y las sociedades tienen que responder. Es decir, no podemos aceptar una salida como esa de la guerra. ¿Y eso qué significa? Significa que las sociedades y los pueblos tienen que articularse, tienen que lograr una confederación de pueblos autónomos y sociedades, porque hay que detener esta guerra. Y eso es buscar consensos. Ahora, ¿por qué alargamos por lo siguiente? No hay una república ideal, aunque han habido, digamos, experiencias muy intensas, distintas, quizás inclusive antirrepublicanas, como las de la Comuna de París, y quizás también en América Latina se han dado lugar comunas, repúblicas, para decirlo de esa manera, distintas, cuando se escapaban los esclavos y formaban palenques en los montes y dirigían mujeres. Eran sociedades altamente democráticas. Entonces, ¿qué es lo que ha permitido que no caigamos, para decir algo de una manera metafórica, en la barbarie? ¿Qué es lo que las resistencias? Las de los pueblos, siempre. Y nosotros tenemos que entender nuestra historia, no desde la historia oficial, ni tampoco desde la historia de los vencidos, porque han habido resistencias siempre. Entonces nuestra posibilidad está en las resistencias. ¿Y eso qué quiere decir? Esto quiere decir que tenemos que entender que tenemos capacidad de autogobernarnos, de hacer autogestión, de llegar a consensos entre nosotros. Esa es la democracia. La democracia es lograr consensos. Lo que no estamos de acuerdo no se hace, y lo que estamos de acuerdo se hace, pero se sigue discutiendo. Es decir, el delegar la responsabilidad a representantes, delegados y gobernantes, es delegar tu voluntad a otros, y esa voluntad se convierte en poder contra ti. Entonces yo creo que el secreto está allí, más bien. Es decir, que hemos llegado a un punto donde las sociedades tienen que decir, bueno, estos locos, todas las clases políticas están llevándonos a la guerra, están optando por la guerra. Y eso es una manera de entrar al apocalipsis. Entonces yo creo que la mejor república que podemos construir es la que podemos construir a partir de consensos entre sociedades y pueblos para evitar la barbarie del apocalipsis capitalista. Bien, ¿alguna otra pregunta? Por favor, ingeniero. Buenas noches.
Bien. ¿Cuál habría sido esa falla genética con la que nació Bolivia? ¿Ha hablado algo de eso? ¿Será que las élites que fundaron esta república? Hay una frase que señala el acta de independencia de Centroamérica que dice: hay que fundar la república antes que el pueblo lo haga. Eso advierte a las élites criollas. ¿Será que ahí radica la falla genética de Bolivia también? Muy buena pregunta. Hay un libro de Mabel Melas que se llama La invención política y hace el análisis de la constitución política boliviana, peruana y ecuatoriana, que son las mismas estructuras sociales. Y ella plantea, dice, construyen constituciones pero sin los indios. Claro, o sea, ¿cuál es el? Para hablar de la génesis, ¿ve? Se ha querido construir repúblicas sin los indios. Esa es una falla tectónica, es decir, no se puede construir sin la mayoría, ¿no? Claro, entonces hay un tema ahí, es decir, se nace como una prolongación de la colonia. Es decir, las repúblicas nacen como prolongaciones de las administraciones coloniales sin tener el esfuerzo de mantener, por lo menos, digamos, continentalmente, algo que podría parecerse a una nación capaz de ser una alternativa a lo que se estaba construyendo en el norte. Se renuncia, se opta por republiquetas, es decir, se opta por localismos en el sentido negativo, no positivo del término. Se opta por los intereses, pero se renuncia definitivamente a una construcción consensuada entre todos. Y eso no puedes hacer sin el reconocimiento. Si no reconoces al otro, no te reconoce a ti mismo. Al no reconocer al otro, no te reconoce a ti. No te aceptas a ti mismo, es un odio a ti mismo. Es un problema, el psicoanálisis analiza eso. Entonces aquí yo creo que hay un problema con las oligarquías y las élites, estoy completamente de acuerdo contigo, que no han estado a la altura de lo que tenían que hacer, inclusive yo diría desde su punto de vista de su dominación, porque si quieres dominar a largo plazo, en términos estratégicos, tienes que ser hegemónico, es decir, la construcción de hegemonía es distinto que construcción de la dominación. Eso ya desde Maquiavelo lo sabemos. Hay un problema con las oligarquías, es decir, no éramos oligarquías ilustradas. Entonces no estaban a la altura de todo esto, pero el problema es por qué del otro lado, es decir, del lado popular, del lado de las resistencias, no se ha podido, digamos, crear una alternativa. ¿Por qué, digamos, nuestros levantamientos han fracasado también? O sea, Tupamaro, el movimiento panandino es gigantesco, pero no se toma Cusco. El levantamiento de Tupac Katari también, que era el capitán en realidad de Tupac Amaru, no toma La Paz. Es decir, la pregunta, también tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué del otro lado, digamos, no se ha radicalizado, no? Los movimientos no han logrado trascender ciertos límites? Es decir, ¿por qué no se ha logrado? Ahora, es bien importante lo que tú dices por lo siguiente. Hay lugares donde sí se ha logrado, digamos, la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, la Revolución China, digamos, han logrado, en el sentido de que han construido dramáticamente, digamos, salidas altamente transformadoras, con un compromiso, con una convocatoria social y universal, porque era una convocatoria al humano, pero después de un tiempo caen en un tema que es complicado, que es el de la burocracia. ¿Y qué es lo que ocurre? Que ocurre de que encuentran la salida, pero en el momento mismo que triunfa la revolución, la institucionalizan y la convierten en una contrarrevolución.
Entonces, ¿qué hay? A eso yo llamo círculo vicioso del poder. Y el círculo vicioso del poder es que el poder como mecanismo, como aparato, como sistema, subsiste a pesar de quienes creen que lo controlan. Los que gobiernan creen que controlan, los tiranos no controlan, porque son estructuras, son lógicas, son redes muy complejas el poder. Al poder en realidad no le interesa si es de izquierda o de la derecha, lo que le interesa al poder es subsistir, reproducirse. Entonces aquí de lo que se trata, en el caso anterior que tú tocaste, en el caso posterior, ¿cómo salimos del poder? Porque no se trata del poder, sino se trata de lo que dicen estos libros, la potencia. La potencia es distinta al poder, la potencia es vida, está vinculada a la vida, la potencia es creativa, la potencia es apertura, la potencia no es dominación, la potencia es consenso, asociación, es decir, resolución inteligente de los problemas. Eso es sistema, los sistemas autopoéticos. Entonces, hay un tema con el poder. Mientras tomemos el poder no vamos a resolver el problema, porque el problema es el poder. Estás tomando, ¿lo ves? Estás tomando al monstruo, te enamoras del monstruo, ¿no? Te emparejas con el monstruo y el monstruo te va a comer. Ese es el tema. No se puede tomar el poder. Hay que destruir el poder, hay que optar por otro proyecto civilizatorio, tan civilizatorio, que no tenga que ver con el poder, sino tiene que ver con lo más inquietante que tiene el humano, su capacidad creativa, su potencia. Claro, es decir, necesitamos lograr la democracia por consensos. Se puede construir a través de los consensos, de una pedagogía colectiva, decisiones, y también ecodemocracias, porque tenemos que consensuar con la sociedad de árboles, con la sociedad de animales, que están en peligro y son las condiciones de nuestra posibilidad de sobrevivencia. Tu pregunta es importante, claro que hay algo, ¿en qué momento? Inclusive yo llegué a pensar de que hay un tema genético también del humano, porque tú sabes, Jacques Monod plantea que en realidad la vida, la información de la vida es conservación, pero se dan cambios por azar, por error. Entonces como que hay una transformación, un desplazamiento genético y fenotípico. Entonces, ¿qué quiere decir eso? La pregunta es bien interesante, aunque digamos sea especulativa, en el sentido, bueno, ¿en qué momento? ¿O seremos una falla como humanos? Porque estamos contra la vida. ¿En qué momento? ¿Cómo la vida va a crear un ser que está destruyendo la vida? Es decir, hay esa posibilidad. Pero siendo humano, obviamente, es muy difícil aceptar esa posibilidad. Es preferible optar por la utopía. En el fondo, tenemos la posibilidad de corregir ese error. ¿Cómo salir, Saúl, de este laberinto de la historia en la perspectiva de un movimiento libertario abigarrado que ha tenido la oportunidad de crecer y desarrollar la inteligencia artificial y ha puesto a la China en el primer lugar, y demanda precisamente libertad de la democracia formal, de esa democracia perfectible, pero también fallida en su largo proceso? ¿Qué hacemos los bolivianos desde nuestro laberinto hacia adelante para dirimir tamaño conflicto? Los tigres asiáticos han dado la égida. Los chinos acaban casi de depredar a los jaguares latinoamericanos. Podemos emerger con nuestra propia propuesta
para salir de ese laberinto? Gracias. Bueno, es difícil tu pregunta, ¿no? Bueno, hay algo que siempre me ha llamado la atención cuando salía de Bolivia y volvía. Hay singularidades muy propias. También las puedes encontrar en México, ¿no? Es decir, ¿dónde está nuestra fuerza? En lo abigarrado. Es decir, en nuestra proliferación plural. Digamos, en la capacidad de construir lo barroco, como Francisco Tito Yupanqui, que ha sido uno de los primeros artistas de resistencia en la colonia, cuando imaginó y hizo la Virgen Pachamama, la Virgen de Copacabana. Fíjate cómo la cultura, hay una resistencia cultural. ¿Y qué se llama? ¿Qué es esa fuerza de lo barroco? Son interpretaciones culturales, transducciones culturales, no traducciones, transducciones. La transducción es mucho más interesante que la deducción y la inducción, porque la transducción es tejido. Entonces, hemos sido capaces de tejer, no exterminar. El proyecto norteamericano y el proyecto del sur argentino en el Patagonia ha sido de exterminación, y del sur de Chile. Lo interesante es eso, es decir, esa capacidad de encontrar una especie de transducción, y esa transducción es una resistencia cultural, es una interpretación, es un conocimiento profundo de la alteridad y del otro. En el fondo, en nuestra cultura nos conocemos, aunque no lo hayamos convertido en concepto. Nuestra flojera es no haber convertido en filosofía todo eso. Pero la literatura tuvo la capacidad de expresar todo eso. Carpentier. La literatura latinoamericana estamos ahí en la literatura latinoamericana, porque ahí está nuestro barroco. Entonces nos hemos logrado en la dimensión, en el espesor cultural. Ahí está nuestra fuerza. Eso quiere decir que nosotros tenemos más recursos para responder a estas preguntas que los exterminadores, porque han matado en su posibilidad. Lo que no entienden ellos, al exterminar al otro, han matado su posibilidad de existir en este continente. Que hayan vivido 500 años, ¿qué es eso? Pues en la historia de las civilizaciones 5000. ¿Qué es eso? En la historia de la macrohistoria, que va más allá de la civilización, que son como 30.000 años. Es nada. Eso no es una eternidad. Entonces, lo interesante es de que en este continente se ha construido una especie de interpretación transductiva barroca, y nuestra fuerza está ahí. Obviamente yo estoy de acuerdo contigo de que, aunque China pueda ser la hegemonía, si es que no termina en una guerra que nos acabe a todos, porque son capaces nosotros, porque no quieren por nada evolución los chinos. Puede ser que ocurra eso. China no es una salida, eso no estoy. Pero, digamos, es lo que objetivamente está ocurriendo. Sin embargo, no es una salida. ¿Por qué? Porque han optado por un socialismo de mercado, eso llaman socialismo de mercado, que es una combinación abigarrada de capitalismo, entre capitalismo salvaje y capitalismo cibernético, de gran escala, y obviamente en nuestro continente están destruyendo los ecosistemas. Es cierto lo que tú dices, no puede ser una opción. Entonces, ¿cómo podemos responder en este contexto? Los chinos, igual que nosotros, han sido capaces de una barroco. La larga marcha ha sido eso. No ha sido una revolución de proletarios. A nombre del proletariado han entrado un ejército de campesinos. Pero igual los marxistas dicen, es la revolución proletaria. No, es una revolución campesina. Es decir, el barroco les ha llevado a otro tipo de salidas.
Y obviamente ellos han terminado en una revolución cultural muy compleja que trataba de evitar que la burocracia se apodere del poder y querían volver a los soviets, pero perdieron, ¿no ves? Los guardias rojos. El tema es que a pesar digamos, de que también ellos, como nosotros, han podido construir un barroco, no han terminado con una interpretación filosófica y política que lleve a consecuencias finales. Porque la pregunta es, ¿cómo al final de cuentas se descolonizan los chinos? Porque el problema de ellos y nosotros es la colonización. Mientras no responden a ese problema, no van a poder salir. Y ahorita China, ¿qué ofrece? La Pax China, ¿qué es? La nueva ruta de la seda. ¿Qué es la nueva ruta de la seda? Todos vamos a compartir los ferrocarriles de gran velocidad, la gran tecnología. Los europeos pueden gozar de energía barata, pero bajo la hegemonía china, ¿no? Pero esa es una salida económica. El humano no necesita solamente salidas económicas, necesita salidas estéticas y culturales, porque no se completa. Hay una falta en nosotros. Entonces, nosotros no es nuestro camino. Entonces, ¿cuál es nuestro camino? Pensarnos profundamente, recorrer nuestros barrocos, sacar todas las transducciones que podamos, todas las consecuencias que podamos y construir, aunque sea poco a poco. Porque si la vida continúa, va a continuar milenios. No necesitamos apresurarnos, pero necesitamos ser claros en lo que tenemos que hacer. Es decir, y eso es muy importante, tienes que reconocerte lo que eres, lo que somos. Necesitamos reconocer nuestras potencialidades, están ahí en nuestro barroco, en nuestra gente que ha resistido, en ese Francisco, Tito y Yupanqui. Tenemos que aprender de todos los que han resistido, de todos ellos. Tenemos que aprender nuestras culturas que siguen interpretando. Tenemos que aprender de nuestras lenguas, ¿no? Del quechua, del aymara, tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que transducir las lenguas. Ahí está nuestra fuerza y vamos a encontrar algo que es más fuerte que solamente la tecnología. Voy a terminar con una cosa que es importante. Hay un problema de haber separado la tecnología de la cultura. Simondon, que es uno de los filósofos ocultos del que han aprendido Foucault, Deleuze, pero no han aprendido del todo. Él llega a plantear un tema que es realmente inquietante. Dice, el problema de la modernidad es que ha separado técnica de cultura. La técnica nunca estuvo separada de la cultura, no está. La técnica es cultura. Y la técnica es el humano y es la vida. Porque la técnica es resolver problemas. La técnica es la operatividad. Necesitamos reintroducir la técnica otra vez a la cultura para darle vigencia y proyección a la técnica y no disminuirla en un instrumento de la acumulación de capital. Fíjate lo que está planteando. Lo que está planteando es de que en realidad tenemos que recuperarnos por el lado técnico. Y eso nos lleva a replantear falsas discusiones sobre la inteligencia artificial. En primer lugar, la inteligencia artificial no es inteligente. No es inteligencia. No, es un programa, un instrumento programático, probabilístico, bastante complejo, con una capacidad de información obviamente sobrehumana, ¿no? y un manejo de algoritmos. Entonces, esa es la inteligencia. Claro que es un instrumento que no puedes renunciar, pero no es una inteligencia. La inteligencia es sensible. Esa es la inteligencia. Y está en la vida. Lo que pasa es que la inteligencia artificial es sencillamente un instrumento, es una prolongación humana. Solo que los que separan técnica de cultura están separando la técnica de sociedad, están queriendo convertir la técnica en una especie de monstruo que va a dominar la sociedad. Pero eso es parte de sus alucinaciones delirantes, porque no entienden cómo funciona la técnica. Y la entendía Simondon, que venía de la técnica. Entonces, fíjate, claro que hay salidas. Si nosotros somos capaces de resolver estos problemas profundamente humanos,
vamos a poder inventar técnicas mucho más potentes. ¿Por qué? Porque en realidad la tecnología humana no es otra cosa que la imitación de la vida. Todo. Las turbinas son de las turbulencias. Una hoja de un árbol crea oxígeno. El humano, para crear oxígeno, necesita fábricas espantosas. Eso se ha resuelto. Nosotros hablamos de los que se llama, estos que vuelan, los drones, los pájaros ya resuelto, sin mucho costo. Eso ya estaba resuelto en la vida, pero no estamos enamorando de nuestras propias ficciones. Necesitamos volver a la realidad completa. Yo creo que sí, hay que recuperarnos porque hay muchas riquezas en nuestros países. Hace poco estuve en México y obviamente uno cuando va a México se reconoce que su país solo que es más extenso y son más intensos los mexicanos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por favor. Gracias, doctor Prada. Algo breve. Ante el fracaso del proceso de cambio que abortó, ¿qué perspectivas tiene para los pueblos indígenas? Esa es la pregunta. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo creo, respondiendo a tu pregunta, no hay destino sin los indígenas. O sea, no tenemos destino sin los indígenas, es imposible. Es primero eso, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que buscar nuestro destino con ellos. Es decir, es entender de que precisamente ahí empieza, ahí comienza. Y eso significa desandar el camino. Necesitamos desandar el camino porque lo hemos hecho mal todo. Devolver las tierras a los indígenas. Construir con ellos nuevas confederaciones y nuevos consensos. Es decir, volver a ser es volver a ser entre todos. Y que se llama, de lo que se trata precisamente es de desandar el camino para construir todos los errores que se han cometido y se han acumulado. Y eso implica de que necesitamos retomar en ese barroco que hablaba hace poco el contenido indígena, porque en realidad en todos nosotros hay un contenido indígena en la medida que son las tierras indígenas, el ecosistema indígena, sus nichos, en la medida que el imaginario de nuestra literatura y de nuestro arte, basta revisar el arte, es tan indígena. Es decir, lo paradójico de nosotros es de que somos esquizofrénicos, en el sentido de que reconocemos que hay eso en el arte, pero en la política no, porque los desconocemos. El ejercicio político sigue siendo colonial. Entonces, de lo que se trata precisamente es borrar todo eso. Ya no hagamos política. Yo les invito a hacer estética política. Entonces, construir es construir con ellos un horizonte común. De veras, el directorio felicita la extraordinaria conferencia. En mi punto de vista, una epistemología de la historia. Aquello significa entrar a las profundidades del hecho histórico. Lo bueno que nos ha indicado es que la solución está en nosotros, pero con nosotros. ¿Y los otros quiénes son? Aquellos que los marginamos. Y no aprendemos de ellos muchas cosas. Por ejemplo, no conocemos mucho
en la parte económica agrícola, ¿no?, los pisos ecológicos que manejaban. Un ejemplo claro que todavía queda está en Tapacarí. Tampoco le damos importancia a los andenes. Por otro lado, los sistemas de producción, los de riego, que son impactantes, ¿no? Todo esto el doctor nos ha, yo diría, situado y nos invita a un repensar. Ya no pensemos como ayer, ¿no? Pensaremos sobre lo que decía de un presente que es presente, pero que su visión futura podría ser mucho, ¿no? De veras felicitamos al doctor y a la vez agradecemos a todos los que han colaborado y han hecho posible esa disertación, a la licenciada, ¿no?, que está presente entre nosotros, ¿no?, Ilse Viviana, ¿no? De la misma manera agradecemos a la licenciada Isabel Soruco, la doctora Barriga, y ante todo a nuestro vicepresidente, que es uno de los impulsores de toda esta actividad. Nos vemos el próximo martes con otra conferencia que también va a ser trascendental. Muchas gracias por su presencia.